Módulo 9, patología del arco aórtico. A continuación vamos a desarrollar aquellas alteraciones, aquellas malformaciones congénitas cardiovasculares que derivan de las variantes anatómicas del desarrollo embriológico del arco aórtico. Tienen en común estas patologías cardiovasculares, estas malformaciones congénitas, que muchas de ellas se consideran variantes anatómicas, ya que no repercuten, en su mayoría, hemodinámicamente en el sistema cardiovascular, ya que las conexiones atrioventriculares y ventriculoanteriores, cuando son defectos aislados, no tienen ninguna repercusión, ya que la circulación se va a dar de manera normal. El detalle está en que en origen de los vasos del arco aórtico, estamos hablando de los vasos cardinales, de los vasos de las subclavias y de los vasos y de las arterias carótidas, van a tener ciertas diferencias, ciertas variantes según el tipo de desarrollo embriológico. Además, también vamos a encontrar algunas variantes de el desarrollo del ductus arterial. Sea como fuere que se organicen o que se ordenen estos vasos, la repercusión hemodinámica va a ser prácticamente mínima y se van a caracterizar porque estas patologías, según la disposición y la relación que tienen con el esófago y la tráquea, pueden formar anillos vasculares y esta es obviamente la característica más importante de estas patologías, que al tener estrecha relación con el esófago y con la tráquea y algunos vasos aberrantes, ¿no? Algunas variantes que pueden generar un anillo vascular, pueden potencialmente tener algún tipo de sintomatología, sobre todo en obstrucción de la vía aérea y también obstrucción de la vía digestiva alta. Estamos hablando de disfagias por compresión del esófago. Entonces, vamos a ver las variantes que existen y vamos a ver si alguna de ellas se relaciona con este anillo vascular y si tiene alguna sintomatología. Entonces, como les estaba mencionando, las patologías del arco aórtico son anomalías congénitas en la cual nosotros vamos a ver alteración de la posición y de la ramificación del arco aórtico. Les había mencionado también que, si bien es cierto, van a haber alteraciones en las posiciones de los vasos, estas no van a tener repercusión hemodinámica, ya que las conexiones van a estar, cuando son defectos aislados y no están asociados o no son parte de otra cardiopatía, el defecto per se no va a generar repercusión hemodinámica. Y aquí es importante, obviamente, observar, ¿no? Es importante determinar si se forma o no anillo vascular y este va a ser el punto de referencia por el cual nosotros vamos a clasificar estos arcos aórticos, o mejor dicho, estas variantes del arco aórtico, según la formación o no del anillo vascular, ya que el anillo vascular va a ser el responsable de la sintomatología que muchas veces se asocia a estas patologías del arco aórtico. Hay que tener en cuenta entonces la relación entre la relación normal entre el esófago, la tráquea y el arco aórtico. Entonces acá vamos a ver el gráfico de la derecha, vamos a ver una anatomía normal del arco aórtico. Vemos aquí las partes, la aorta ascendente, la aorta transversa y la aorta descendente, y vamos a ver cómo es la relación del arco aórtico con la vía respiratoria superior. Recuerden que el arco aórtico pasa por delante del bronquio izquierdo, por delante de la tráquea y mucho más atrás está el esófago. Generalmente cuando se forman anillos vasculares la compresión va a ser o por delante de la tráquea o por detrás del esófago. Normalmente el arco aórtico pasa por delante de la tráquea y del esófago y es por eso que cuando nosotros hagamos el estudio y cuando hagamos el diagnóstico vamos a tener que de todas maneras hacer el diagnóstico en el corte de 3 vasos relacionado con la tráquea o el corte de 3 vasos tráquea, porque es importante ver cuál es la posición de la tráquea respecto a los vasos del arco aórtico. Muchas de estas patologías, hasta un 10% de las que están asociadas a algún tipo de defecto genético, son las microdelecciones del 22q11. Como les había mencionado, la mayoría de casos es aislada y por eso no tiene repercusión hemodinámica y generalmente las sintomatologías no son hemodinámicas, sino son sintomatologías de la vía respiratoria y de la vía digestiva. La incidencia es muy variable, exactamente no se puede determinar con seguridad cuál es su incidencia real, sin embargo se estima según la literatura que esta incidencia es más o menos una por cada 1000 fetos o por cada 1000 recién nacidos vivos.
representa al menos el 1% de todas las cardiopatías congénitas y se ha encontrado que ha sido responsable de un 15 a un 20% de 15 a 20% como factor etiológico principal cuando se han hecho fibrobroncoscopías en niños con obstrucción de la vía aérea. O sea, es una causa importante pediátrica de obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, tenemos que recordar el origen embriológico de los arcos aórticos. Para eso es importante recordar de dónde deriva el arco aórtico. El arco aórtico o la aorta verdadera va a derivar del cuarto par aórtico. Recuerden que inicialmente el embrión tiene dos pares de arcos aórticos, mejor dicho, tiene dos vasos principales que van a salir del corazón, ¿no? Y estos van a formar pares, son 6 pares en total, y la aorta se origina del arco aórtico, del cuarto arco aórtico izquierdo, ¿no? Existen dos arcos aórticos en el cuarto par, que es el derecho y el izquierdo, en la cual el derecho es el que se va a reabsorber y el que va a persistir en la vida fetal y en la vida postnatal es el cuarto arco del lado izquierdo. Como ustedes pueden ver aquí, esto lo hemos visto ya en la parte de embriología, solamente es para recordar. Aquí es importante dos cosas. Primero, recordar que son arcos pareados, que existe siempre un arco derecho y un arco izquierdo, y las variantes en la reabsorción o la persistencia de estos arcos va a dar todas las variantes anatómicas de la patología del arco aórtico. Y segundo, que la aorta definitiva va a resultar del cuarto aórtico, par aórtico derecho, y que la arteria pulmonar se va a originar del sexto par de los arcos aórticos. Aquí vamos a ver un gráfico, ¿no? Un video que nos va más o menos mostrar cómo se van desarrollando los 6 pares aórticos y cómo se va a desarrollar los vasos principales. Ahí están, vamos otra vez, los primeros y segundo se reabsorben. El tercero van a dar los vasos del tronco aórtico, como ustedes pueden ver ahí. Primero y segundo se reabsorben. El tercero va a dar a los vasos del tronco del arco aórtico. El cuarto va del arco aórtico. El quinto se reabsorbe y el sexto va a dar origen al arco, mejor dicho, perdón, a la ductus arterial y a la arteria pulmonar. Recuerden que también existe izquierda y derecha cuando hablamos de génesis de la arteria pulmonar y del ductus arterial. Entonces, una vez que estos arcos se reabsorben y se desarrollan, vamos a tener obviamente el arco aórtico como vemos aquí. Esto es un diagrama del arco aórtico normal. Vean que el arco aórtico cruza por encima del bronquio izquierdo, esta es la relación normal. Y vemos aquí los vasos, vamos a mencionar los vasos, tenemos que tener en cuenta muy bien la orientación de los vasos del arco aórtico. Aorta ascendente, el primer vaso del tronco arterial, no, mejor dicho, del tronco del arco aórtico es la arteria innominada, que es la arteria común que va a dar luego a la arteria carótida derecha y a la subclavia derecha. Luego, el segundo vaso va a ser la arteria carótida izquierda, la arteria carótida común del lado izquierdo y por último la arteria subclavia izquierda. Vamos a ver nosotros definitivamente cómo es que esto se va a desarrollar embriológicamente, porque es importante entender cómo es que estos vasos del arco aórtico se van a ir desarrollando. Entonces aquí tenemos un esquema para poder explicar el desarrollo embriológico de los arcos aórticos. Cuarto par arco aórtico son dos, izquierda-derecha. Recuerden que el que se va a reabsorber es el arco del lado derecho. Ustedes vean aquí esta señal, este guión blanco con el círculo rojo, que es el punto donde se va a escindir el arco derecho para luego posteriormente reabsorberse y persistir solamente el arco izquierdo. Una vez que se escinde y que se reabsorbe por este punto que es distal a la subclavia derecha, estos dos vasos del arco aórtico derecho van a unirse y van a formar el primer vaso del arco aórtico definitivo, que es el arco izquierdo, que es la arteria innominada, que constituye la arteria subclavia derecha y la arteria común
carótida derecha. Luego, el segundo vaso, como hemos mencionado, está la arteria carótida común izquierda y por último la arteria subclavia izquierda. En condiciones embriológicas normales, lo que se considera como normalidad es que el ductus arterial, que es parte del sexto par, persista también al del lado izquierdo y se unan con la aorta después de la arteria subclavia izquierda por el lado izquierdo. Entonces estamos hablando de un arco aórtico del lado izquierdo y un ductus arterial también del lado izquierdo. Esta es la relación normal. Aquí vemos un gráfico para reforzar nada más cuáles son los vasos del arco aórtico. Este es un corte ecográfico del eje largo del arco aórtico. Aorta ascendente. El primer vaso sabemos que es la arteria innominada o el tronco brachiocefálico derecho. La carótida izquierda es el segundo vaso y por último la subclavia izquierda. Luego viene la porción de la aorta descendente. Aquí tenemos la imagen en color, acá también podemos identificar los tres vasos. Ese es en el corte del eje largo del arco aórtico. Ahora vamos a ver un corte de tres vasos para analizarlo. Este es un esquema que lo vamos a tener en cuenta varias veces para poder entender las variantes de la normalidad cuando hablamos de vasos del arco aórtico. Entonces, estamos aquí en un corte transversal, es un corte de tres vasos tráquea, es un corte que va a pasar a través del pedúnculo vascular, donde vamos a encontrar la relación de los grandes vasos, que es la arteria pulmonar, la arteria aorta y la vena cava. Aquí tenemos la referencia de los lados. Y también tenemos aquí a esta imagen que representa la tráquea. Tenemos aquí la columna y las costillas. Como ustedes podrán ver, el vaso más anterior es la arteria pulmonar, luego le sigue la arteria aorta y la vena cava. Esto nosotros lo hemos observado en ecocardiografía normal cuando hemos hablado de tres vasos. Y recuerden que la arteria pulmonar se va a comunicar con la aorta descendente, con este vaso que se llama ductus arterial. Y en el corte de tres vasos tráqueos lo que vamos a ver es esta unión de la arteria pulmonar a través del ductus arterial con la arteria aorta, formando la famosa V que ustedes pueden ver aquí en el video de la derecha, ¿no? En la imagen color forma una imagen de color azul en este caso con forma de una V. ¿Qué significa la unión de la arteria pulmonar y la arteria aorta? Esta es la relación normal. Vean que la tráquea está prácticamente a la derecha del arco aórtico, ¿no? Entre la arteria aorta y la vena cava. Esta es la relación normal, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a ver acá al lado derecho. Vemos la V, vemos al costado esta imagen circular oscura que es la vena cava superior y más abajo vemos aquí una imagen también más pequeña que la vena cava que representa a la tráquea. Entonces, esta es la imagen normal que nosotros tenemos que aprender al momento de evaluar los tres vasos. Es importante aquí la orientación, sobre todo ver cuál es el lado anterior y posterior y derecho e izquierdo para poder tener bien la relación de los grandes vasos. Entonces, les había mencionado que la importancia de las patologías o de las variantes anatómicas del arco aórtico tiene mucho que ver con la presencia o no del anillo vascular. Aquí tenemos este gráfico donde podemos nosotros ver la imagen de tres vasos porque va a ser este prácticamente el corte en el cual vamos a hacer el diagnóstico de todas estas variantes del arco aórtico, que es el corte de tres vasos tráquea. En la variante normal es un arco aórtico izquierdo, ¿no? Recuerden que persiste el izquierdo y ductus arterial izquierdo y se forma esta imagen, ¿no? Sin anillo vascular obviamente porque la tráquea está por fuera y al lado derecho de la arteria aorta. Entonces tenemos dos tipos de variantes anatómicas, una que forman anillos vasculares y otras que no forman anillos vasculares. Las que no forman anillos vasculares estamos hablando del arco aórtico derecho con ductus arterial del lado izquierdo. Luego tenemos lo que forman anillo vascular, que es el doble arco aórtico derecho, que es la imagen de aquí inferior de la derecha, y el arco aórtico derecho con ductus arterial del lado derecho. Vamos a desarrollar cada uno de estas patologías para poder entender y orientarnos mejor y ver de qué se trata. Entonces, vamos a hablar del primer caso de arco aórtico derecho, ¿no? En la cual no se forma anillo vascular. Y lo primero que tenemos que
ver es el origen embriológico para ver qué es lo que está ocurriendo y cómo es que se forman y cómo se organizan estos vasos. Aquí tenemos entonces esta imagen, ¿no? Donde están los dos arcos, tanto arco aórtico izquierdo y derecho, y lo que vamos a ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la regresión no se va a dar en el arco aórtico derecho, sino en el arco aórtico izquierdo. Prácticamente va a ser una imagen invertida. Habíamos mencionado que la regresión del arco aórtico derecho se da distal a la arteria subclavia derecha. En este caso, la regresión, donde está el punto rojo con el guión blanco, es distal a la arteria subclavia izquierda, que está aquí marcada con color naranja. Es aquí donde se va a dar la regresión. Vean aquí, arteria subclavia izquierda, distal a la arteria subclavia izquierda se da la regresión, ¿no? Vean la orientación, cómo van a ir descendiendo estos vasos. Y aquí los que forman un vaso o un vaso único, un tronco único, no son los vasos derechos, sino es la subclavia izquierda y la carótida común izquierda, que sería en este caso el primer vaso del arco aórtico. Prácticamente es una imagen en espejo completamente invertido a lo que habíamos mencionado en el origen normal. Por eso es que también a esta patología se le conoce como arco aórtico derecho con salida especular. Quiere decir que tenemos aquí una imagen invertida. Prácticamente tenemos aquí una desorientación en el origen normal de los vasos del arco aórtico. Entonces, el primer vaso del arco aórtico serían las arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda, o sea, el tronco brachiocefálico izquierdo. Luego vamos a ver a la arteria carótida derecha y por último a la arteria subclavia derecha. Esta patología no forma anillo vascular, ya que vamos a tener aquí dos variantes. Tenemos dos posibilidades. Una que sea con el ductus arterial derecho o con el ductus arterial izquierdo. Cualquiera de las dos no va a formar anillo vascular. Cuando hablamos de formar anillo vascular estamos hablando que los vasos van a pasar por detrás de la tráquea y van a posicionarla entre los dos vasos aberrantes. En este caso, cuando es ductus arterial izquierdo, este ductus arterial se va a conectar con el arco aórtico a través del tronco brachiocefálico izquierdo. En este caso tampoco formaría el anillo vascular. Y la otra opción es cuando el ductus arterioso es del lado derecho, cuando persiste el ductus arterial derecho y este se va a conectar con la aorta después de la subclavia derecha. Y en este caso el ductus arterial derecho va a pasar por delante de la tráquea, entonces no se va a formar tampoco anillo vascular. Esta patología se caracteriza primero por tener un arco aórtico derecho. ¿Qué cosa quiere decir arco aórtico derecho? Que el arco aórtico pasa por delante o cruza por delante del bronquio derecho con la salida especular de los vasos, y esto hay que recordarlo, ocurre porque la regresión o la escisión que ocurre en el arco aórtico izquierdo, que es el que se va a resolver, ocurre distal a la subclavia izquierda. Es por eso que los vasos izquierdos se juntan y forman el primer vaso del arco aórtico, salida especular de los vasos del tronco del arco aórtico. Entonces, el vaso más proximal sería en todo caso en esta patología el tronco brachiocefálico izquierdo. Aquí tenemos otra vez el resumen y vemos cómo se ve en el corte de tres vasos tráquea, la tráquea por delante aquí de la vértebra, y vemos cómo el arco aórtico se forma un arco aórtico derecho, y en este caso estamos hablando de una arteria pulmonar, el conductus arterial derecho, que va a pasar por delante de la tráquea y entonces no se forma anillo vascular. Vemos aquí la diferencia. En la izquierda tenemos el corte normal, a la derecha tenemos el corte de tres vasos tráquea de un arco aórtico derecho con salida especular de los troncos supraaórticos o con arteria pulmonar con ductus arterioso del lado derecho. Y veamos que la imagen es parecida, ¿no? Es parecida a la V que forma la aorta y la pulmonar. En este caso es como si estuviera invertida, por eso es que en algunas bibliografías se conoce como imagen en espejo en el corte de tres vasos tráquea. En ninguno de los casos, obviamente, en el caso normal, que es el lado izquierdo, y en el caso patológico, que es este arco aórtico derecho, en ninguno de los dos casos se involucra a la tráquea entre estos dos vasos.
no se forma anillo vascular, y es por eso que muchas veces esta patología prácticamente no tiene ninguna repercusión clínica y tampoco va a tener alguna repercusión hemodinámica, a menos que esté asociado a otras patologías cardiovasculares que también lo vamos a mencionar a continuación. Entonces, cuando analizamos, hacemos un análisis secuencial, si es que es un hallazgo aislado, no vamos a encontrar prácticamente nada en el corte de abdomen y en el corte de 4 vasos, perdón, el corte de 4 cámaras, vamos a encontrar un corte normal. No vamos a encontrar prácticamente ninguna diferencia. ¿No? Aquí vemos aquí el corazón. Algunas veces puede estar como que ligeramente rotado hacia el lado derecho, pero de mayoría de los casos vamos a encontrar un 4 cámaras normal. Y les había mencionado que el diagnóstico lo vamos a hacer en el corte de 3 vasos, y para eso es importante relacionar la tráquea con los grandes vasos. Aquí vamos a ver cómo se relaciona la arteria pulmonar y la arteria aorta descendente con respecto a la tráquea. Aquí vemos el punto de referencia, ¿no? Abajo tenemos la imagen para poder nosotros entenderla mejor, y vemos aquí la tráquea, veamos el color Doppler, ¿no? Vemos la tráquea señalada con la flecha amarilla, y vemos cómo la pulmonar, el ductus arterial y la arteria aorta están al lado derecho de la tráquea, entre la tráquea y la vena cava superior. Esto no ocurre en la normalidad. Vamos a ver a la normalidad. La pulmonar y la aorta están, en este caso, a la izquierda de la tráquea. Y la tráquea se encontraría en medio de la vena cava y de la aorta. En este caso, la V se forma entre la tráquea y la vena cava superior. No se forma anillo vascular, y si es un efecto aislado, la repercusión hemodinámica prácticamente es nula. Aquí tenemos también el esquema para poder orientarnos mejor, ¿no? La tráquea, la arteria pulmonar, la arteria aorta descendente y la vena cava superior. Imagen en espejo, arco aórtico derecho con salida especular de los vasos del tronco supraórtico, la famosa imagen sin espejo, que no forma anillo vascular. Aquí tenemos la misma imagen de 3 vasos en color, y aquí lo que vamos a observar es un pequeño clip donde también vamos a ver que la V se forma a la derecha de la tráquea. Vemos aquí la tráquea, se ve muy claramente señalada, está al lado izquierdo del ductus arterial, que en este caso es un ductus arterial también del lado derecho. Aquí tenemos el esquema y podemos reconocer entonces la famosa imagen en espejo. No forma anillo vascular. A continuación vamos a ver las patologías que forman anillo vascular y que por ende van a estar asociadas muchas veces a patología de obstrucción de la vía aérea o patología de obstrucción del tracto digestivo superior. Patología del arco aórtico, vamos a ver ahora arco aórtico derecho con un ductus arterioso izquierdo o con una arteria subclavia aberrante, ¿no? Una arteria subclavia izquierda aberrante. Vamos a entender por qué. Entonces vamos otra vez al origen embriológico, y lo que tenemos que saber es que la regresión del arco aórtico del lado izquierdo, que ya es anormal, no se va a dar distal a la subclavia izquierda, como habíamos visto en el caso anterior, sino distal a la arteria carótida común izquierda, ¿no? Entre la carótida y la subclavia. Entonces la escisión del arco aórtico izquierdo se va a dar entre la arteria subclavia y la arteria carótida del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos la línea de escisión. Entonces prácticamente estos vasos se van a separar, no van a ser contiguos. Y el primer vaso que se forma en el arco aórtico sería entonces la carótida común izquierda, luego le seguiría la arteria carótida común derecha, luego la subclavia derecha y por último la arteria subclavia izquierda, que va a tener un origen aberrante, ya que no se va, prácticamente esta arteria subclavia no se va a formar del arco aórtico. Los que se forman el arco aórtico per se son los 3 primeros vasos, el cuarto
prácticamente el cuarto vaso, que es la arteria subclavia izquierda, no se origina del arco aórtico, sino de un remanente embriológico que ahora lo vamos a conocer. Entonces, una vez que se forma esta escisión entre la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, vamos a tener un gráfico más o menos como este, en la cual ya habíamos mencionado, el primer vaso es la carótida común izquierda, luego la carótida común derecha y tercero la arteria subclavia derecha. Y la arteria subclavia izquierda se va a desarrollar de un remanente embriológico del arco aórtico izquierdo, que se conoce como divertículo de Commerel, y que va prácticamente a recibir irrigación no del arco aórtico, sino de la arteria aorta descendente. Y en este caso, el ductus arterioso, que es normal, o sea, se va a persistir el ductus arterioso izquierdo, se va a confluir con la arteria subclavia izquierda. Esta va a ser la conexión de la pulmonar con la aorta, ya no en la aorta descendente, sino después de la arteria subclavia izquierda. Pero como la arteria subclavia izquierda tiene un origen aberrante, este ductus arterioso no llega a la aorta descendente, sino a la arteria subclavia izquierda. Aquí tenemos otro esquema para poder comprender mejor esta relación. Los tres vasos del arco supraórtico son la arteria carótida izquierda, la arteria carótida derecha y la subclavia derecha. Y la izquierda tiene un origen aberrante, quiere decir que no se forma el arco aórtico, sino se forma de un remanente embriológico del arco izquierdo, que es el divertículo de Commerel, y que es el que se va a relacionar con el ductus arterioso, que en este caso se desarrolló del lado izquierdo, y es aquí donde se forma el anillo vascular. Vean ustedes cómo la tráquea y el esófago quedan atrapados entre lo que sería el arco aórtico del lado derecho con el ductus arterial del lado izquierdo, ¿no? Que se va a conectar luego de la arteria izquierda aberrante. Vemos aquí una relación normal del lado izquierdo. Vean cómo la arteria aorta pasa por delante del bronquio izquierdo. En cambio, en este caso, la arteria aorta se cruza con el bronquio derecho, ¿no? El arco pasa por detrás del esófago y el ductus arterial termina de completar el anillo vascular conectándose luego de la arteria subclavia izquierda, que tiene un origen aberrante. Acá vamos a ver el esquema de cómo se forma el anillo vascular, ¿no? Entonces estamos hablando de una patología con anillo vascular. La imagen típica va a ser la siguiente. Vean ustedes, el lado izquierdo es normal. La arteria aorta se va a hacer una arteria aorta, un arco aórtico del lado derecho, pero la arteria pulmonar, al estar de forma normal del lado izquierdo, al intentar conectarse con la aorta, va a tener que hacerlo por detrás de la tráquea, por detrás del esófago, conectándose no a la aorta descendente, sino a la arteria izquierda subclavia aberrante, como ustedes han podido ver cómo se desarrolla el embriológico, y entonces se va a formar esta famosa imagen, que es la imagen de la U. Vamos a ver entonces ecografía, cómo se traduce esto. 4 cámaras normal. Veamos ustedes aquí en el 3 vasos tráquea, sin color, en el modo 2D. Veamos aquí la tráquea señalada en el medio de estos dos vasos, que representan la arteria aorta derecha y el ductus arterial del lado izquierdo. Vamos a verlo esto en otra imagen para poder comprenderlo mejor. Aquí tenemos el esquema al lado de abajo para poder tenerlo como referencia. Y veamos aquí en el Doppler color claramente cómo se forma esa imagen en U. Y vean cómo la tráquea está atrapada entre la arteria aorta, ¿no? El arco aórtico derecho y el ductus arterial del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos entonces la famosa imagen en U, que representaría un tipo de anillo vascular. Aquí tenemos otra imagen, es un video, ¿no? Aquí vemos claramente cómo se forma la U sin necesidad de color Doppler. Esta patología, este tipo de variante anatómica del arco aórtico está asociado muchas veces a algunas patologías, como sobre todo obstrucción de la salida del ventrículo derecho o complejo de Fallot. Y cuando nosotros vamos a buscar la imagen típica en la U, no vamos a encontrar obviamente una imagen, ¿no?, simétrica, como ustedes pueden ver aquí, sino en algunos casos vamos a ver la imagen en la U, pero con una marcada desproporción de los vasos. En este caso, el primer gráfico de la izquierda, vamos a ver cómo la arteria aorta, el arco aórtico derecho,
prácticamente es mucho más grande que la arteria pulmonar. Esto puede ser debido a una estenosis pulmonar o una obstrucción pulmonar severa, o en algunos casos están asociados incluso a atresias de la válvula pulmonar, ¿no?, que son variantes del complejo de Fallot. En este caso vemos cómo se forma la U, y en el caso segundo, que está en el medio, veamos cómo también se forma el anillo vascular, también se forma la U, pero con la característica de que esta arteria pulmonar tiene flujo invertido. Quiere decir que estamos hablando de un anillo vascular por un arco aórtico derecho con ductus arterial izquierdo en el contexto probable de una estenosis crítica de la arteria pulmonar o de una genesia de la válvula semilunar de la pulmonar, y es por eso que el flujo del vaso pulmonar depende exclusivamente del flujo del arco aórtico. Y por último, tercero, ¿no?, el último casito que tenemos ahí en la foto, vemos claramente también la U, ¿no?, y la tráquea que está entre la arteria pulmonar, el ductus arterial y la arteria aorta que da el arco del lado derecho. Continuamos con las patologías que forman anillo vascular. Estamos hablando entonces de la patología conocida como doble arco aórtico derecho. En este caso, ¿no?, persiste tanto el cuarto par aórtico derecho como izquierdo, y es la patología que más frecuentemente provoca un anillo vascular sintomático. Vamos a ver aquí que el 70 al 90% de los casos en esta patología, el arco aórtico derecho es el de mayor tamaño. El 20% de los casos, el arco aórtico izquierdo es el más grande, y el 5% están equilibrados y tienen el mismo tamaño. Y esta, como les había mencionado, es una de las patologías que más está asociado a sintomatología, ¿no?, y son las que tienen la sintomatología más marcada. Y en este caso vamos a encontrar que hasta un tercio de los pacientes que tienen doble arco aórtico derecho presentan disfagias. El ductus arterial, ¿no?, en el 48% de los casos va a drenar a la arteria aorta, ¿no?, y en algunos de los casos, el 11%, a una arteria izquierda aberrante. Entonces veamos aquí, doble arco aórtico, y la conexión del ductus arterial es a el lado izquierdo, ¿no? Veamos aquí, doble arco aórtico, y vemos cómo queda atrapado tanto el esófago como la tráquea entre la rama izquierda y la rama derecha del arco aórtico, y el ductus arterioso que se relaciona con la arteria aorta por el lado izquierdo. Les había dicho que en su mayoría va a confluir con la aorta descendente, pero hasta un 10% de los casos va a confluir con la subclavia izquierda. Vamos a ver aquí cómo nosotros vamos a observar esta imagen en los tres vasos, ¿no? Vean ustedes tres vasos normal al lado izquierdo, y vean ustedes cómo se observa un corte de tres vasos cuando tenemos un doble arco aórtico. Prácticamente vamos a ver como una U invertida cuando hagamos la ecografía. Podemos ver aquí en esta imagen de tres vasos, ¿no? Está señalada la tráquea por delante de la vértebra, y vemos cómo del arco aórtico se divide en dos ramas, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Vamos a ver aquí un poco mejor una imagen. Vemos las dos ramas y la tráquea entre las dos ramas. El loop posterior no se observa bien aquí en este gráfico en 2D, pero cuando tengamos nosotros el color vamos a poder observar mejor la formación del anillo vascular. Aquí tenemos entonces la arteria aorta con su rama derecha e izquierda y la tráquea en medio de esos vasos, y vemos cómo aquí se forma el anillo vascular. Resumen diagnóstico ecográfico. El primer caso, arco aórtico derecho con salida especular de los troncos supraórticos, quiere decir que no se va a formar primero, en este caso, anillo vascular, ya que el ductus arterial tiende a ser también del lado derecho, o en todo caso se relaciona no con la aorta descendente, sino con la subclavia, con el tronco brachiocefálico del lado izquierdo. No se forma la V característica y se forma una imagen en espejo, ya que se va a invertir prácticamente la orientación de los vasos
tronco supraórtico, ¿no? Y la tráquea en este caso no está al lado de la cava superior, sino va a estar separada de la cava superior por el arco aórtico derecho y el ductus arterial. En este caso no vamos a encontrar una estructura retrotraqueal. La otra variante, que es con anillo vascular, es el arco aórtico derecho con una arteria izquierda de origen aberrante. Les había mencionado que aquí la arteria subclave izquierda tiene un origen de un remanente embriológico, que es el divertículo de Commerel, que es el remanente del arco aórtico del lado izquierdo. En este caso, la subclave y la carótida del lado izquierdo se van a separar y van a tener orientaciones distintas. Pero se caracteriza porque en este caso ecográficamente vamos a encontrar el anillo vascular y la tráquea entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, y vamos a encontrar la clásica imagen en U. Y el doble arco aórtico también diagnóstico en 3 vasos tráquea, al igual que en las patologías previas, ¿no? Y se caracteriza porque la arteria aorta se bifurca, ¿no?, de manera inicial, quedando la tráquea en medio de estos dos vasos, producto de la bifurcación de la aorta, ¿no? Recuerden que aquí van a persistir tanto la aorta izquierda como la aorta derecha. Y muchas veces estos dos vasos de la rama izquierda-derecha no van a ser vasos en el mismo plano, cosa que al momento de hacer el diagnóstico vamos a tener que hacer una pequeña oscilación del plano para poder coger los dos vasos y poder observarlos mejor. Cuando estudiamos arco aórtico derecho y vemos cómo es más o menos la distribución en relación a los casos y a la presencia de otras malformaciones cardiovasculares, vamos entonces a presentar este estudio, ¿no?, donde ha revisado 72 casos en los cuales encontraron que cuando tenemos un arco aórtico derecho con una subclavia izquierda aberrante, vamos a encontrar que prácticamente el 20 al 26% es un hallazgo, 20 de 26, o sea, la mayoría, el 90%, son hallazgos aislados. Cuando tenemos un arco aórtico derecho con un ductus arterial derecha, quiere decir que la famosa imagen en espejo, prácticamente en esta serie el 100% estuvo asociado a alguna otra cardiopatía congénita. El doble arco aórtico, que en este caso solamente encontraron 2 casos, también los 2 casos estuvieron asociados a otras patologías cardiovasculares, y cuando encontró un arco aórtico derecho de un origen desconocido, también casi todas las patologías asociadas a otras malformaciones cardiovasculares. El único que tiene un 90% cuando es aislado de no estar asociado a otras cardiopatías, mejor dicho, el que tiene 90% de posibilidad de ser una lesión aislada, es el arco aórtico derecho con la subclave izquierda de origen aberrante. Por último, vamos entonces a desarrollar otra variante anatómica conocida como la arteria subclavia derecha aberrante, o como sus siglas en inglés, famoso ARSA. En este caso, el arco aórtico va a seguir siendo izquierdo, quiere decir que la formación del arco aórtico en el cuarto paraórtico embriológico se va a dar de manera normal. El detalle es que va a tener un origen patológico de la arteria subclavia del lado derecho, que nace directamente del arco aórtico descendente y distal a la subclavia izquierda. La incidencia de esta patología es aproximadamente del 1% y se considera muchas veces una patología, mejor dicho, una variante de la normalidad. Sin embargo, es importante recalcar que el ARSA, o la arteria subclavis derecha aberrante, es un marcador actualmente de segundo trimestre para cromosomopatías. Quiere decir que la presencia de un ARSA está asociada en un gran porcentaje a fetos con trisomías, en este caso trisomía 21. Vamos a ver entonces un par de estudios que refuerzan este concepto. El primer estudio es un estudio bastante conocido, que es un metaanálisis acerca de los marcadores del segundo trimestre para trisomía 21,
Ustedes pueden ver ahí los diferentes marcadores, ¿no? Tenemos el foco ecogénico intracardíaco, la ventriculomegalia, el pliegue nucal incrementado, el intestino hiperecogénico, la hidronefrosis leve, el húmero corto, el fémur corto, el hueso, el hueso nasal hipoplásico o ausente y por último el arsa o la arteria subclavia derecha de origen aberrante, que en este caso tiene un riesgo de prácticamente 21 cuando encontramos este hallazgo, pero hay que entender como hallazgo aislado, cuando no encontramos otros marcadores, tiene un riesgo, un LR de 3.9. Tenemos un LR total de 21 y un LR como marcador aislado cuando encontramos solamente este defecto y el resto no, ausente, un LR de 3.94. Quiere decir que es un marcador bastante fuerte, incluso cuando solamente lo encontramos aislado. Triplica en riesgo de tener una trisomía 21. Tenemos otro estudio también de Chawi, ¿no? Un estudio de Chawi donde encuentra varias series acerca de ARSA y trisomía 21. Ustedes pueden ver aquí los porcentajes al lado derecho de las series que se han estudiado, con un total prácticamente de 242 casos, con 63 asociados a ARSA, lo cual representa que el 26% de las trisomías 21 está asociado a arteria subclavia derecha de origen aberrante. ¿Cómo se origina el ARSA? ¿Cómo es que ocurre embriológicamente, o cuál es la teoría que se supone que ocurre embriológicamente cuando hablamos de ARSA? Les habíamos dicho que el arco órtico izquierdo, en este caso, sea normal. Sin embargo, en este caso, el arco órtico derecho se reabsorbe, pero se va a reabsorber de una forma anómala. Normalmente, cuando se reabsorbe el arco derecho, el punto de escisión va a ser distal a la arteria subclavia derecha. En este caso, el punto de escisión o el punto de regresión o punto de reabsorción se va a dar entre la arteria carótida y la subclavia derecha, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Esto lo que va a generar es que la arteria subclavia derecha se origine luego distal a la arteria subclavia izquierda. Quiere decir que al momento de escindir la arteria carótida derecha de la arteria subclavia derecha, vamos a tener que el primer vaso ya no va a ser el tronco brachiocefálico porque estos dos vasos se separaron. Normalmente, estos dos vasos formaban la primera arteria del arco aórtico, que era la arteria nominada. En este caso, al estar escindidos, estar separados, el primer vaso va a ser la arteria carótida común derecha, luego le va a seguir las arterias del lado izquierdo, tanto la carótida común izquierda como la subclavia izquierda, y después, como cuarto vaso y último, la arteria subclavia derecha, que al estar después de la arteria subclavia izquierda va a tener que pasar por detrás del esófago para poder irrigar luego al territorio vascular que le corresponde, que es el lado derecho, y es así que está formando también un anillo incompleto por detrás del esófago. Vemos aquí en el lado izquierdo esquema embriológico de los arcos aórticos y después un esquema ya un poco más completo con la relación del arco aórtico, y ustedes vean cómo el cuarto vaso después de la arteria subclavia izquierda es este vaso pintado de color verde, que es la arteria subclavia derecha de origen aberrante, que para poder llegar a irrigar su territorio vascular va a tener que pasar por detrás del esófago, formando un anillo vascular incompleto y en algunos casos sintomático. ¿Cómo vamos nosotros a hacer el diagnóstico? Vamos a hacer el diagnóstico en el corte de los tres vasos. Vamos a ver entonces cómo después del arco aórtico, por detrás de la tráquea, vamos a ver un vaso, como ustedes pueden ver ahí, un vaso más delgado de color rojo, porque está yendo en sentido contrario, está yendo por el lado derecho del fetito. Es una arteria obviamente de menor calibre que la aorta, y que está yendo por detrás y se está yendo para irrigar el territorio del lado derecho. Esto no es la V, por si acaso, que se forma entre la pulmonar. Esta es la aorta del lado izquierdo. La pulmonar aquí no está pintada porque la caja no lo está observando.
y lo que estamos viendo que después, casi para terminar y casi para llegar a la aorta descendente, nace un vaso que se va hacia el lado derecho y por detrás de la tráquea. Esto es una arteria subclavia que está naciendo distal a la arteria subclavia izquierda, nace la arteria subclavia derecha y se va por detrás para poder llegar a su territorio vascular. El pronóstico es bastante bueno, incluso se considera una variante de la normalidad, como muchos de los casos de arcos aórticos cuando no forman anillos vasculares, pero lo más importante en el ARSA es la fuerte asociación de ARSA con cromosomopatías. La mayoría son asintomáticas, como he mencionado, pero en algunos casos vamos a encontrar disfagia, estridor o dificultad respiratoria. Y rara vez esta patología se complica por dilatación aneurismática del origen aberrante de la arteria subclavia derecha.